Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este video llamado Freud, el primer analista. En este video vamos a trabajar los textos, manuscritos y cartas que Freud realizó durante los años 1892 a 1899. El objetivo de este video es poder ordenar todo este material a fin de comprender de una manera más clara lo que luego va a ser su principal conceptualización, el inconsciente, el cual funciona como la columna vertebral de toda la teoría psicoanalítica. Así que ahí vamos. En primer lugar, está bueno mencionar que luego de egresar como médico neurólogo en la Universidad General de Viena, Freud comienza a trabajar en el Hospital General de Viena y esto le permite acceder a una beca que lo lleva a trabajar a Francia, más precisamente a París, al neuropsiquiátrico La Salpêtrière, donde conoce a Jean-Martin Charcot, que quizás era el neurólogo más famoso, más reconocido de su momento en ese país. Charcot también venía trabajando con los fenómenos histéricos bajo una técnica novedosa que se llamaba la sugestión hipnótica. ¿En qué consistía este método? Básicamente en recibir a un paciente con alguna parálisis histérica, o sea, una parte de su cuerpo estaba inmovilizada. Charcot lo hipnotizaba y bajo hipnosis le decía: cuando despiertes vas a poder mover esta zona del cuerpo que está afectada. Efectivamente, una vez que se despertaba de esta hipnosis, el paciente podía eventualmente volver a mover esa parte de su cuerpo que se encontraba paralizada. Esto a Freud lo sorprende y es por recomendación de Charcot que Freud comienza a recorrer los pasillos de ese neuropsiquiátrico y comienza a encontrar ciertas diferencias entre lo que eran las parálisis orgánicas y lo que eran las parálisis histéricas. De todo este trabajo es que surge el primer texto del cual vamos a hablar, que es sobre el mecanismo psíquico de los fenómenos histéricos. En este texto, Freud básicamente lo que hace es trazar una analogía entre lo que eran los traumas psíquicos, que es lo que propone Freud, en relación a el trauma realmente efectivo sobre el cuerpo, un trauma físico que según Charcot era lo que provocaba la neurosis. En cambio, Freud lo que dice: no está afectada una zona del cuerpo, sino que está afectada una representación de la zona del cuerpo. Es decir, esto ya introduce una novedad en el campo de la clínica, ya que Freud empieza a pensar un cuerpo representacional más que un cuerpo orgánico. Así que ahí el primer punto. Luego de su pasaje por Francia, Freud regresa a Viena y vuelve a trabajar al Hospital General de Viena. Allí se pone a trabajar junto a Joseph Breuer, quien va a ser su mentor, quien también estaba utilizando la hipnosis como método terapéutico, pero de una manera diferente, dentro de la técnica que él denominaba la catarsis hipnótica. ¿En qué consistía esta técnica? Básicamente en hipnotizar al paciente, pero esta vez no para pedirle que mueva la zona que se veía afectada por una parálisis histérica, sino que se lo invitaba, se lo conducía a hablar sobre el suceso que había devenido traumático. Esto es lo que se llama la abreacción del afecto que estaba estrangulado. Esta abreacción, esta puesta en palabras de este recuerdo penoso, liberaba ese afecto estrangulado y suponía una mejora en el paciente. De estos años, de este trabajo en conjunto con Joseph Breuer durante estos años, se desprende el texto fundamental Estudios sobre la histeria. En este texto encontramos una serie de publicaciones que están compartidas entre Freud y Breuer. De este mismo texto se desprende Psicoterapia de la histeria. Este es un texto muy importante, ya que en él Freud comienza a presentar ciertos casos donde los pacientes presentaban algunas resistencias a la hora o de ser hipnotizados o de ser conducidos hacia ese afecto penoso.
Este afecto penoso al cual no se podía acceder por estas resistencias que estamos mencionando es lo que Freud llama el núcleo patógeno. Aquí ya empezamos a ver algo de lo que luego serán las diferentes técnicas que va a utilizar Freud con respecto a el uso de las resistencias como modo de defensa del paciente. Otro de los textos a tener en cuenta para pensar las futuras elaboraciones es el texto Etiología de la histeria de 1895. Este texto resulta interesante ya que en él Freud empieza a introducir ciertas ideas acerca de cómo se van asociando los recuerdos, y también resulta interesante para pensar cómo Freud de a poco empieza a introducir el componente sexual en los recuerdos que tenían que ver con ese afecto penoso. Este es uno de los textos que lo lleva a Freud a distanciarse un poco de Breuer, ya que supone una etiología diferente a lo que era el origen del síntoma neurótico. A esta altura Freud ya está improvisando una nueva técnica en su terapéutica que tiene que ver con la sugestión momentáneamente reforzada, y implicaba que Freud invitaba al paciente a que se siente a hablar mientras le ejercía presión en la frente con la mano. El siguiente texto importante, si lo ordenamos de manera cronológica, es Las neuropsicosis de defensa de 1895. Este texto resulta fundamental para comprender lo que va a ser la primera nosología freudiana, es decir, la primera acomodación de los síntomas de manera ordenada. Y este texto introduce fundamentalmente la noción de defensa. Y esto resulta muy importante porque lo que propone Freud en este texto, de manera sencilla, es que el aparato psíquico se defiende ante una situación de displacer que es producida por una representación que resulta inconciliable. Dicho de manera más sencilla, sería algo así como que cuando hay dos representaciones en el aparato psíquico que resultan inconciliables entre sí, el aparato se defiende enviando a una de ellas a un grupo psíquico segundo, dice Freud. Es decir, lo envía a otro lugar que no se corresponde con la conciencia. Este grupo psíquico segundo podemos entenderlo como el antecedente conceptual de lo que va a ser a partir de 1900. Recordemos que estamos hablando de 1895. En 1900 lo que será la conceptualización del inconsciente, el concepto principal del psicoanálisis. Para comprender un poquito mejor de qué se trata la primera nosografía freudiana, conviene trabajar el texto sobre la justificación de separar de la neurastenia un determinado síndrome en calidad de neurosis de angustia. Este texto, que tiene un título larguísimo, es del año 1895 y en él lo que hace Freud básicamente es diferenciar la neurastenia de la neurosis de angustia y agrupar estos dos cuadros dentro de lo que se llaman las neurosis actuales. Esto resulta clave para comprender no solo la primera nosografía freudiana, sino también la primera teoría de la angustia. De esta manera quedan agrupadas de manera al menos momentánea en su primera nosografía los cuadros de la neuropsicosis de defensa y por otro lado los cuadros de las neurosis actuales. Dentro de las neuropsicosis de defensa podemos ubicar a la histeria, a las fobias, que Freud en ese momento llamaba histeria de angustia, la neurosis obsesiva, la paranoia y la psicosis alucinatoria. Todos estos cuadros comparten el denominador común, que es el mecanismo psíquico de defensa. Es decir, que las representaciones que resultan inconciliables, como lo habíamos dicho, son enviadas a un grupo psíquico segundo. Estas son este grupo de cuadros es denominado por Freud las neuropsicosis de defensa, justamente porque comparten el mecanismo de defensa como motor etiológico de su conformación. Por otro lado, podemos ubicar a las neurosis actuales, la neurastenia y la neurosis de angustia. Estos dos cuadros comparten como denominador común no tener un mecanismo psíquico.
De esto podemos desprender la primera teoría de la angustia, que consiste básicamente en que Freud conceptualiza que la angustia es producto de una acumulación sexual. O sea, la acumulación sexual somática, tal como lo dice Freud, en este caso provocan una angustia que no proviene de representaciones reprimidas, o sea, no proviene de las neuropsicosis de defensa, sino que la angustia es producto de esta acumulación sexual somática. Es decir, que su tratamiento no implica un mecanismo psíquico, por lo tanto, al no tener un mecanismo psíquico, quedan por fuera de toda psicoterapia posible, ya que Freud lo que empieza a elaborar es que lo que se puede tratar mediante un dispositivo analítico son las neuropsicosis de defensa, ya que una de las representaciones se fue a parar a otro lugar, a este grupo psíquico segundo, como ya lo denominamos. Otro texto que aparece de manera póstuma, pero que se corresponde a esta época, es Proyecto de Psicología, que es de estos años, que aparece de manera póstuma, como ya lo dijimos, y se trata de un texto en el que Freud intenta darle una conceptualización más orgánica, más biológica, más neurológica a su modelo de aparato psíquico y a las conceptualizaciones que estaba realizando en ese momento. Esto se debe a que Freud tenía como intención insertarse en el campo de la psiquiatría, en el campo de la ciencia, pero las nociones que estaba postulando, la verdad es que no eran tan científicas, por lo menos para ese movimiento en aquel momento. Entonces lo que intenta hacer Freud es hacer un modelo que sea más neurológico con los descubrimientos que se estaban dando en ese momento. Recordemos que en aquellos años recién se estaban descubriendo lo que era el comportamiento de las neuronas. A esta altura Freud ya empieza a esbozar algunos modelos que serán conceptualizados formalmente más adelante, más precisamente en 1900, como la noción de investidura y el funcionamiento bajo el proceso primario o el proceso secundario. Freud termina descartando este texto, que queda, como ya dijimos, guardado hasta después de su muerte, pero en él se pueden encontrar cosas muy interesantes para pensar ciertas elaboraciones que Freud realizó más adelante. Bien, continuando este recorrido de manera cronológica, podemos ubicar el texto Nuevas puntualizaciones sobre las neuropsicosis de defensa de 1896, y este texto resulta clave desde el punto de vista de que Freud introduce en este texto el concepto de retorno de lo reprimido. Es decir, que lo que plantea Freud es que aquello que fue enviado a aquel grupo psíquico segundo, antecedente conceptual, como ya dijimos, del inconsciente, de lo que será el inconsciente unos años más tarde, Freud plantea que aquello que fue enviado a este grupo termina retornando en forma de síntoma. Algo muy interesante también de este texto es que en él se plantean los diferentes recorridos que hace a la conformación de cada uno de los cuadros de la neuropsicosis de defensa, ya sea la histeria, la paranoia, la histeria de angustia y los cuadros que ya mencionamos. Por último, de los textos publicados por Freud en aquel momento, tenemos sobre los recuerdos encubridores de 1899, en el que es un texto que resulta interesante para pensar el comportamiento de la memoria articulado con los recuerdos sexuales infantiles. Tienen un componente interesante poder pensar la dinámica de estos dos factores para lo que luego serán las elaboraciones freudianas. Otro de los aspectos que resulta copado tener en cuenta son los historiales clínicos que Freud presenta a esta altura de su obra, tales como Ana O, Elizabeth von R, que permiten pensar la construcción de lo que va a ser la técnica de interpretación del material que es producto de la asociación libre, de lo que luego será la asociación libre. También tenemos casos como Casil y Emma, que son buenos ejemplos para pensar el comportamiento de esos cuadros que Freud había denominado las neuropsicosis de defensa.
Bien, hasta aquí hemos trabajado lo que se corresponde a los trabajos que efectivamente habían sido publicados por Freud en el momento de su elaboración. Pero aparte de esto, como material bibliográfico en las primeras unidades, tenemos lo que se llaman los manuscritos, las notas y las cartas. Y este es un material que fue recuperado luego de la Segunda Guerra Mundial, gracias a la intervención de Marie Bonaparte, heredera de Napoleón Bonaparte, que realizó un gran aporte para poder recuperar este material, que es un material privado de Freud, para la conformación de lo que es la Standard Edition. La Standard Edition es la obra completa de Freud, ordenada de manera cronológica, con todas sus elaboraciones, producciones y conceptualizaciones. De un total de 284 cartas, manuscritos y notas, la Standard Edition tradujo y publicó 168 cartas, notas y manuscritos de todo ese material. Sobre los manuscritos podemos decir que funcionan a modo de borrador de lo que luego van a ser las futuras elaboraciones de Freud, con lo cual aparecen de manera muy a veces resumida y hasta incongruente entre sí las posteriores elaboraciones de Freud con respecto a su obra. Entre ellas podemos ubicar el manuscrito E, por ejemplo, donde ya empieza a esbozar algunos elementos que tenían que ver con la primera teoría de la angustia y su primera nosografía, o el manuscrito K, donde se pregunta acerca de la puesta en marcha de la defensa, o sea, ¿qué pone en marcha una defensa? Recordemos que estábamos hablando acerca de la inconciabilidad de representaciones y la trayectoria típica de la formación de la neurosis. Este es uno de los manuscritos que más se leen durante la cursada. Bien, sobre las cartas podemos decir que se corresponde a un material epistolar que Freud mantuvo junto a Wilhelm Fliess, un amigo de él, un otorrino que vivía en Berlín entre 1897 y 1902. Son unas cartas en donde ellos mantenían diálogo y Freud sentía que su diálogo con Fliess lo enriquecía un montón y colaboraba a su autoanálisis, al autoanálisis de Freud, lo cual fue material que le sirvió para construir posteriormente algunos elementos de su teoría. Freud consideraba que las libertades interpretativas que tenía Fliess no se atenían al sentido común, lo cual le ayudaba a pensar algunas de las modalidades del comportamiento que tenía este grupo psíquico segundo. Así que es un material que no tiene desperdicio. Podemos destacar entre ellas la carta 69, donde Freud ya introduce algunos de los tantos virajes que va a tener luego la obra freudiana y que tiene que ver con el pasaje de la vivencia sexual prematura a la fantasía. Esto lo podemos elaborar más profundamente en otro video, pero es uno de los virajes más importantes donde ya no tiene tanto que ver con un hecho traumático realmente acontecido, sino que Freud hace un viraje hacia la fantasía como causación de la neurosis. Por otro lado, de las cartas 71 a 78, Freud ya empieza a conceptualizar lo que luego será el complejo de Edipo. Así que esto también resulta muy copado para prestarle atención, para luego comprender un poquito más acerca del complejo de castración y lo que luego será el complejo de Edipo y lo que luego será el complejo de castración. Bien, el periodo que hemos trabajado hasta aquí, el que llega hasta el año 1899, es considerado por muchos como el periodo prepsicoanalítico, ya que para muchos estudiosos el psicoanálisis tiene su origen estricto en el año 1900 con la publicación del texto fundamental, la interpretación de los sueños. En este texto, Freud va a introducir formalmente, entre otras nociones, el concepto de inconsciente, el primer modelo de aparato psíquico, lo que se conoce como la primera tópica freudiana, el método de asociación libre y otras nociones que serán desplegadas cuando trabajemos ese texto.
para muchos otros estudiosos. El psicoanálisis puede tener su origen en el texto Estudios sobre la histeria de 1895, el que Freud escribió junto con Breuer. Pero bueno, este es un debate que le dejamos a ustedes para que una vez que lean los textos puedan decidir de qué vereda se paran y pensar si el psicoanálisis se inició en un momento o en otro. Si este texto dejó alguna duda, si este video dejó alguna duda y no se puede comprender tampoco desde los textos, los invitamos a que nos manden unos mensajes y despejen cualquier tipo de duda. Un abrazo grande.